Empezamos. Para ir sobre el horario previsto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Empezamos la primera franja de talleres y en esta sala tenemos a Patricia y a Lola, dos compañeras del Cairo, que por las tardes son profesoras en el Cervantes y por las mañanas están en dos colegios. Patricia ha trabajado siempre en inglés, en colegios en inglés, y Lola en colegios franceses. Entonces, las dos juntas tienen una panorámica extensa de lo que es enseñar a adolescentes y lo que supone. Ellas siempre me dicen que cuando vienen al Cervantes descansan, que es como, ¿sabes? Llegan allí, a pesar de que vienen después de su jornada intensa en la escuela, pues llegan y dicen, ay, aquí descanso, menos mal. Así que puedo imaginar, yo nunca he enseñado en adolescentes en estos contextos, pero puedo imaginar lo que debe suponer. Entonces, ellas dos nos van a hablar un poco de pues, cómo abordar esos retos que se les presentan día a día con los adolescentes y cómo extrapolar también esa experiencia a nuestras clases de L más normativas o más estándares. Así que, sin más preámbulos, os dejo con Patricia y Lola, que las veo ahí juntitas en el mismo. Bien. Pues nada, que vaya muy bien y que disfrutéis. Vale, muchísimas gracias, Julia. Gracias. Sí, y bueno, bienvenidos a todos, ¿vale? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya no sé qué decir, ¿vale? Y bienvenidos a este taller sobre la inclusión de la diversidad en el aula L, ¿vale? Es decir, partiendo de los adolescentes, lo vamos a extrapolar, pues, los adultos. Y seguro que todos habéis tenido algún tipo de estudiante, algún caso, algún casito, ¿no?, en la clase que os ha dado un poquito de guerra. Espero no ser la única o que no seamos las únicas, Seguro que no. pero es algo bastante común, ¿no? Es decir, que siempre en clase tenemos pues una persona, un niño, ¿no?, un adolescente que decimos, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo en esta vida? Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Bueno, pues muchas veces los acusamos, ¿no?, de mal comportamiento. Eso es lo típico, ¿no? Es decir, se portan mal, tienen mal comportamiento. Pero muchas veces tenemos que ir un poquito más al fondo, ¿vale? Es decir, ¿de dónde viene ese comportamiento? ¿Por qué tienen eso? Porque muchas veces podemos hablar de cuestiones culturales, ¿no? Es decir, a lo mejor su entorno familiar, su entorno social, que realmente afecta, o podemos hablar del mismo carácter de la persona, es decir, el niño es así, esa persona es así, ojalá, no todo el mundo es fantástico, ¿no? Es decir, hay gente de todo. O podemos hablar de problemas que realmente están asociados a la psicología, ¿vale? A la psicología y a la psiquiatría. Aquí hay un punto que queremos incidir, ¿vale? Es decir, ni Lola ni yo somos psicólogas, ¿vale? Es decir, aquí no nos vamos a dar de wow, hemos llegado las doctoras en psiquiatría. No, no lo somos. Somos unas profesoras que nos basamos en nuestra experiencia, ¿vale? Por nuestra experiencia nos hemos encontrado este tipo de casos y entonces, bueno, pues poquito a poquito nos hemos ido dando cuenta de qué es lo que sucede, ¿vale? También es importante incidir en que nos estamos centrando en nuestro ámbito local, ¿vale? Que en este caso es Egipto. Eso también es importante porque hay que tener, no hay que perder, digamos, el trasfondo cultural de este país, ¿vale? Que, bueno, pues otorga una serie de características especiales. Hablando de Egipto, ¿vale?, y de esas características y de uno de los problemas que nosotras nos hemos encontrado es que es una sociedad muy reacia a aceptar. Es decir,
En el caso de los adolescentes nos encontramos con la familia que no quiere aceptar a lo mejor, bueno, pues que el niño tiene algún tipo de problema, del índole que sea, ¿no? De la índole que sea, pero no lo quieren aceptar. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ese tipo de problema realmente va a ir, se va a ir sucediendo a lo largo del tiempo hasta que llegue a ser adulto. Y además un problema para completar lo que está diciendo Patricia es que nosotros no podemos hacer nada contra eso. Si hay ya un diagnóstico de efectivamente este chico tiene tal y tal trastorno, podemos adaptarlo y trabajar, pero cuando no se reconoce es muy complicado. Claro, llegamos al caso de los adultos y todavía peor, porque ahí es un proceso que se ha ido fosilizando y que nos afecta porque perturba la clase. Porque claro, hay algo importante a destacar. Los chicos no son todos iguales, la famosa campana de Gauss ideal, pues no. Son normales, son chicos, sobre todo adolescentes, con un comportamiento adolescente, esta misma mañana lo hemos sufrido, y eso es inamovible. A eso hay que unir también el comportamiento de chicos que presentan algo especial, que necesitan una atención especial. Son chicos que avanzan de manera más lenta que la media, que necesitan entender, necesitan escuchar, necesitan trabajar más que la media. Su nivel de concentración no es el normal. Esperamos que nos escuchen, pero normalmente no nos escuchan. Nos preguntan algo que acabamos de explicar, algo que está escrito incluso en la pizarra. Y el problema no es atender a esos chicos, es que el problema es que esos chicos afectan a la evolución del resto. Entonces tenemos una clase diversa, con una diversidad que tenemos que intentar saber cómo trabajarla. Así que vamos a empezar con ello. Claro. Sí, lo primero que vamos a pedir es que, por favor, entréis en esta aplicación, voclab.com, y que por favor abréis una pestaña y entréis en esa aplicación. Espero que sea rápido, normalmente es rápido. Vale, decirnos si podéis entrar sin problema. Sí, por favor, comunicarnos, y una vez que entréis os va a pedir una clave. ¿De acuerdo? Es la clave que os acabamos de mandar. ¿Lo habéis conseguido? Decidnos que sí, por favor. A ver. Sí, funciona perfecto. Bueno, pues se trata que entre esa pregunta escribáis palabras, podéis escribir varias palabras, no hay ningún problema. Palabras que para vosotros definan lo que es una clase diferente, diversa, con qué problemática os podéis encontrar, no sé. Lo primero que se os ocurra, la idea es a lo primero que se os ocurra. Y podéis escribir varias sin ningún problema. A ver, y yo voy a compartir con vosotros. A ver, esas palabras. A ver, palabras, diferentes genial. Diferentes niveles. Desmotivación, desinterés. Y la adolescencia. Y los adultos. Sí, pero la adolescencia más. Desmotivación, chicos tímidos. Ahí está. Vale, disciplina. No hacen las tareas. Muy bien, el background educativo. Vale. Ahí está. El mal genio. Efectivamente. Fijaos que se nos está poniendo en letras más grandes aquello que más estáis repitiendo, es decir, la desmotivación, la incomprensión. Me encanta esta palabra, incomprensión. Sí. Luego veremos más cosas. Falta, el comportamiento, el aprendizaje. Pues toda esta nube de palabras que hemos creado entre nosotros, voy a dejar de compartir un momentito, ¿vale? Es lo que definiría pues una clase adolescente o de adultos con algo de dificultad, ¿de acuerdo? Pues bien, nosotras nos vamos a centrar principalmente en lo que sí sería un problema psiquiátrico y psicológico, que son los famosos trastornos. Vamos a centrarnos, os lo voy a marcar ahora mismo, vamos a pasar de pantalla, perdonad un segundito, porque vamos a recuperar otra página para que veamos. Vamos a la primera, ahí está. Bien, ahora sí compartimos. Perfecto.
que es en lo que se va a basar nuestro taller. Es en la inclusión y la diversidad en el aula de L para adolescentes y la extrapolación para los adultos. Bien, pues aquí, ahí está. Nos vamos a basar principalmente en 3 trastornos, ¿vale? El trastorno, bueno, lo corregiremos, no pasa nada. El trastorno por déficit de atención, los problemas de conducta y el trastorno negativista desafiante. Fijaos que haciendo un error como acabamos de hacer, pensábamos que lo habíamos corregido, nos hemos dado cuenta también del tema de la adicción, pero no pasa nada, lo veremos. El trastorno por déficit de atención es el más conocido por todos y que caracteriza a las personas que pueden tener problemas por prestar atención, controlar conductas impulsivas o pueden ser demasiado activas. Este quizás es el que más conocemos y el que todos los profesores dicen, es un niño que tiene hiperactividad. Cuidado, la hiperactividad la tiene que indicar un psicólogo. Todos los niños son activos, es necesario que sean activos. El trastorno de conducta es relativamente reciente, aunque ya se había establecido anteriormente, y lo que indica es un rechazo asignadas por el docente. Los adolescentes no aceptan la autoridad y a veces en casos de adultos tampoco. Esto lo vemos quizá con demasiada frecuencia. Tienen que negar lo que uno dice, tienen que discutir lo que estamos diciendo y a veces no sabemos cuál es el rol del profesor y cuál es el rol del alumno. Esto es bastante frecuente. Y por último, el trastorno negativista desafiante. Se trata de un patrón repetitivo de una conducta negativa, desobediente, rebelde. Un niño que ya realmente no solo afecta a la acción profesor-alumno, estoy aprendiendo, sino al resto de la clase. Busca siempre cómo crear conflicto, con lo cual nos hace muy difícil que podamos avanzar en clase. Actualmente estoy teniendo un problema de este tipo y es muy complicado. Claro, esto, dejamos de compartir un segundito y luego volvemos. Esto tratado, sabemos que el entorno del colegio lo sabe, hay un psicólogo que se encarga de ello. Funciona genial, el problema está en cuando no se trata, no hay una terapia adecuada, no nos dan claves, no nos dan herramientas para trabajar, pero lo tenemos. ¿Qué podemos hacer? Bien, pues vamos a compartir de nuevo, voy a abrir, es que tenemos muchas cosas y nos vemos aquí. De acuerdo, pues cerramos aquí y volvemos al siguiente. Ajá. Ahora vamos a hacer os vamos a animar a que veamos para distinguir cada una de esas claves que hemos dicho, cada uno de esos trastornos que no trastornos. Bien, vamos a jugar un poco si queréis. Os proponemos que hagamos un juego, podemos decir, en el que van a aparecer una serie de definiciones, una serie de acciones y en las que vosotros les vais a clasificar en estos 3 ámbitos que hemos visto. Si se trata de un trastorno de conducta, si se trata de un trastorno de hiperactividad o si se trata de, aquí os mando el link, si se trata de un trastorno de, pues eso, de negación de autoridad, ¿vale? Si se trata. Vais a ver que podemos elegir muchos. En este caso no compartimos pantalla porque los vais a trabajar cada uno de vosotros de forma individual. Puede ser que algo de lo que decimos pueda ser en varios casos. Sí, es posible. Lo que ocurre es que el psicólogo, cuando valore y realmente indique el trastorno que esa persona padece, va a valorar todo en conjunto y en un determinado contexto. No es fácil, pero vamos a ver cuál es el resultado. Vale, entonces si podéis empezar a clasificar, ¿vale? Las definiciones. Exacto. Como hemos dicho, hay muchas de ellas, ¿vale? Que se pueden cruzar, sí. Que pueden aparecer por ejemplo, en un trastorno de conducta o de negación de la autoridad, o sea, que no significa que este tiene que estar aquí porque sí, sino que se pueden cruzar entre ellos.
Cuando lo terminéis no lo decís, ¿vale? Sí, sí. Le podéis dar a la parte de abajo, supongo que es una aplicación que conocéis, pero si no os podéis marcar en la parte de abajo para ver cuántas se ha adivinado y cuántas no. Teniendo en cuenta, repito, que algunos se pueden cruzar, ¿eh? La idea es que con esto tengamos una idea aproximada de cómo puedo detectar un trastorno en clase. Vale, es el déficit de atención, ¿vale? El TDAH es el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Exacto. El trastorno de conducta es más fácil de ver con las siglas. Y el siguiente es el chico realmente problemático, es el alumna realmente problemático. Es el que desafía al profesor constantemente. Y el que más vamos a encontrar en adultos, también os digo, este tipo de trastorno, este tipo de comportamiento de conducta va a ser mucho más general en adultos. ¿Qué tal? A ver, comentadnos qué tal. Son muy tímidos. Sí. No. Sí. Uy. A ver, venga, micrófonos abiertos, por fin. Adelante, es difícil, complicado, ¿cómo lo veis? ¿Es difícil de clasificar, no sé? A ver, pues están en ello. Sí, están concentrados. Me da vergüenza preguntar porque van a decir que no me entero, pero el TND es que me confundo un poco, no me quedan las siglas que no la pillo. La primera vale, la segunda porque me habéis aclarado, pero la última, el TND, ¿qué era? Sí, es el alumno que no acepta la autoridad, es el alumno conflictivo. El que desafía. Es el desafiante, luego lo vamos a ver. Gracias. Espera un poco para que lo vamos a poner después y no antes, para que vosotros entendierais que realmente es complicado. Vale. Y cómo lo podemos organizar. Esto no es un examen, ¿eh? No. Tranquilidad, que si salen muchos rojos está bien. No pasa nada. Os queremos de la misma forma. La actitud hostil también puede aparecer en el alumno conflictivo, ¿no? Claro. Sí, sí. El tema está en que hemos clasificado, según los artículos sobre psicología, repetimos que no somos psicólogas, pero lo hemos clasificado de esta forma porque es tal y como la mayoría de los psicólogos lo hacen. Es decir, un alumno puede tener un rechazo a la autoridad, sin embargo padecer hiperactividad, porque va a tener otros comportamientos que encajen. Realmente es muy difícil, es muy difícil. Y sobre todo el efecto de la educación que tengan en casa, de cómo se trabaja en casa, de otros problemas que pueden tener en el entorno que le pueden afectar, sobre todo desde un punto de vista afectivo. No es fácil, repito, es una actividad que hemos hecho un poco para que veáis cuántos aspectos y cuántas cosas nos podemos encontrar en un aula y en algunos alumnos, pero desde luego no somos psicólogas, ni pretendemos serlo, para eso ya están los profesionales. Claro. También es una forma y es una labor por nuestra parte detectar que hay un problema y hacerlo saber pues, a quien corresponda en el colegio, a la dirección, a quien corresponda, porque a veces un alumno tiene un comportamiento que, bueno, es la adolescencia, es la típica excusa. Sí. No, es adolescente pero necesita una atención especial, porque a nosotros nos obliga a trabajar en un aula diferenciada y esto es importante a tener en cuenta. Claro, aquí me gustaría añadir que, como os hemos dicho, nos estamos moviendo en el ámbito local y es una sociedad, ¿vale?, que realmente pues, le cuesta aceptar pues, ciertas cuestiones, ¿no?, como puede ser este tipo de trastorno. Y ya no solamente por parte de la familia, sino que muchas veces el mismo colegio, digamos que oculta esa información, no la transmite a los profesores. Entonces tú cuando entras en un aula, a ti nadie te ha dicho realmente con qué te vas a encontrar. Eres tú el que tiene, ¿no?, digamos, pues probando, ¿no?, de, oh, error, otra vez, lo voy a volver a intentar, otro error, lo sigo intentando.
el que te vas dando cuenta de que, bueno, pues aquí está sucediendo algo, pero partimos de esa base de que es muy difícil que realmente te digan lo que está ocurriendo, ¿vale? Y además luego la coordinación entre profesores, es decir, que haya un equipo pedagógico coordinado, es vital, porque, oye, en mi clase hace esto, en mi clase hace la otro, vamos a coordinarnos para ver qué estrategia utilizamos y si los padres se niegan a reconocer que su hijo tiene un problema, no me gusta llamarlo problema, digamos que es un trastorno que se puede tratar. Llamar problema y sobre todo a estas edades es duro. Se puede tratar y hay que tratarlo, pero claro, ante la negativa parental, no podemos hacer nada. Bien, pues vamos a ver lo que nos preguntaba Rasha, cómo saber cómo es la correcta, cuál no, pues ahí lo tenéis. Sería el TND o TDN, depende de realización voluntaria de actos que perjudican a los demás, es un desafío activo, es una actitud resentida sin justificación aparente, siempre están enfadados, ¿con qué contra qué? Da igual. Una continua discusión, negociación, proponemos una actividad, proponemos un deber, ¿y por qué? ¿Y ahora? ¿Y por qué yo? Pues no, pues es continuo. Acusar a otros de actos propios, esto también es muy curioso. Es que me ha dicho, pero ¿por qué no te cae? Es que me ha dicho, me ha insultado. Es sentirse fácilmente molesto. A esto hay que añadir también pues, una sensibilidad especial. Tenemos que tener cuidado en cómo tratamos a ese alumno. Insisto, adulto o adolescente, porque automáticamente se siente herido. El trastorno de conducta quizás es más amplio, aquí lo hemos reducido a lo máximo, vuelve a ser también una negación continua, también intentan interrumpir constantemente, no dejan hablar a los demás, tiene una actitud pasivo-agresiva, es decir, es como dar la lata pero por debajito, pero yo no he hecho nada y el otro grita. ¿Esto qué es? Es como hacer cosas pero yo no he hecho nada. Y una conducta continuamente disruptiva. Tengo que romper el ritmo de la clase. Mantener callado, en silencio, concentrado este alumno más de 5, 10, 20 minutos es ya un sueño. Eso es un sueño. Tenemos dos opciones. O se les da unas tareas, bueno, ya veremos esto, no voy a adelantar, o a veces optan por dormir. Es otra de las estrategias que hacen. Que bueno, que no es lo ideal de una clase, ni muchísimo menos, pero se nos repiten demasiadas veces. El alumno duerme. Esto es realmente curioso. Y por último, es más conocido, el que tenemos más información, es el alumno con el trastorno de atención y de hiperactividad. Es impulsivo, no tiene concentración o tiene una hiperconcentración, tiene una autoestima negativa continua, es desorganizado, se olvida de las cosas, no tiene motivación y según la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, el 2,5% de la población mundial padece trastorno de atención e hiperactividad. Es decir, no lo tomemos como algo de niños que con un tratamiento se va a solucionar, sino que pensemos que este trastorno, los tres en general, van a seguir avanzando y se pueden fosilizar cuando son mayores. En el caso de la conducta, pues de ahí salen muchos delincuentes, muchos problemas de delincuencia y no tienen nada que ver a veces con el entorno familiar. Hablamos incluso de casos de entorno familiar fantástico, estupendo, normal, dentro de una normalidad familiar y terminan con problemas de criminalidad y curiosamente se trata a este tipo de trastorno. Bien, pues... Pero vamos con algo más bonito, ¿no? Sí, porque esto es como... tanto problema. Es un poquito depresivo. No todo en el mundo son problemas, que no. Todo tiene solución. Me voy a poner hiperactiva y esto no puede ser. No. Entonces... Vamos con una frase que es maravillosa, ahora la vais a ver. Un segundito, que la recupere. Vamos a ver. Perfecto. ¿De dónde está, Cuchita? Es que tengo que cerrar aquí. Vale. Vale, pues aquí está. Perfecto. Ahora sí os compartimos. Ahí está. Vale, fijaos en esta frase, ¿vale? Los alumnos no son integrables, las aulas tienen que ser integradoras. No me digáis que esta frase no es absolutamente maravillosa. Y la pregunta es, ¿qué os sugiere a vosotros
esta frase, ¿vale? Es decir, cuando se dice que los alumnos no son integrables, ¿vale? Que es el aula la que tiene que ser integradora. ¿Cómo explicaríais vosotros esta frase? A ver, no me seáis tímidos y abrir el micrófono. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. A ver. Nada, eso, Hola, buenas. Yo Hola. pienso que los profesores tenemos que asumir. Hola, buenas. Yo pienso que Hola, los hola. profesores tenemos que asumir la responsabilidad que todos los alumnos tienen diferentes retos y como docentes es nuestra responsabilidad de involucrarles en diferentes actividades. Si uno es hiperactivo, pues hacerlo trabajar de una forma distinta. Si uno no pone atención o no hace la tarea, pues dar la tarea de esta forma que se cree su propio interés a la vez que siga la enseñanza. De esta manera, yo pienso. Vale, pero ya ahí tengo una pregunta para ti, ¿vale? Es decir, muchas veces cuando hacemos ese tipo de actividad, digamos, diferenciadora, vamos a llamarlo individual, ¿no crees que se corre el riesgo de poder estigmatizar al niño y marcarlo delante de la clase? Es como de, mira, tú tienes que hacer una actividad especial porque eres hyper. Porque Pues, eres, ¿qué piensas no de creo eso? que tiene que ser simplemente, sino puede ser una actividad grupal, por ejemplo, que pueden Eso sí. variar los retos y el que quiera escoger puede escoger, dar la oportunidad con muchas opciones, que el aprendizaje es como tocar la nariz de esta manera o de esta manera, ¿sí? Que todos los alumnos aprendan, pero de una manera diferente. No simplemente categorizar, sino, claro, otro tiene toda la razón, que el alumno puede pensar que, ¿qué pasa? Que yo no puedo hacerlo, entonces a lo mejor puede tener rechazo. Efectivamente. Exacto, hay que tener un poco de cuidado con eso, por eso hablamos de que los alumnos no son integrables, ¿vale? No significa que Haya que aquí intentar te voy explorar. a dar esto especial porque sí, delante de la clase, porque ahí lo que estamos haciendo es estigmatizar. Lo que tenemos que intentar es que nuestro aula integre a todo tipo de estudiante, ¿vale? Con todo tipo, pues eso, desde bagajes culturales a trastornos, a lo que sea, ¿no? Es decir, pero el aula tiene que integrar. Sí, porque además en el caso de los adolescentes, especialmente, ¿sí? No sé, en el caso de los adolescentes, especialmente porque el adolescente está pasando un periodo vital muy complicado. De hecho, la palabra adolecer significa sufrir. Ya solo adolescencia significa que está sufriendo. Para el antiguo Imperio Romano, sí, era una enfermedad. Ellos lo consideraban como un periodo de enfermedad en el que el niño pasaba a ser adulto y sufría una enfermedad. Era algo muy curioso, lo tenían considerado como este aspecto. Entonces, el grado de sensibilidad del niño es muy importante, sobre todo el adolescente. Tenemos que tener mucho cuidado, hilar muy fino, con mucha atención, con mucha precaución, porque en el momento que estigmatizamos, que marcamos que un niño tiene problemas, ya no solo lo sabe él, es que la adolescencia también es cruel. Los que están alrededor lo van a tomar como el tonto de la clase. Es muy delicado. Tenemos incluso cuando nos dirigimos, por poner un ejemplo, cuando está haciendo algo que no está mal, no debemos dirigirnos y sabemos que tiene un trastorno. Cuidado, no hablamos de un comportamiento normal. Y sabemos que tiene un trastorno, no debemos dirigirnos directamente a él. Es mucho más útil ir al alumno que está al lado y preguntarle, ¿te parece bien esta actitud? Ellos van a saber que el que lo ha hecho mal es el que está al lado, pero no le vamos a nombrar. De esta forma, digamos que pasamos muy de puntillas sobre el alumno que tiene este conflicto personal a la final. Porque pensad que en el caso de la hiperactividad, el alumno sufre. Claro. Yo he tenido casos de alumnos que lloraba y decía, es que no me puedo estar quieto. Realmente sufren, es complicado, es complicado. A ver, que hay una pregunta. ¿Puedo dar una opinión? Claro, por supuesto. Claro. No, que para mí, cuando tenemos estudiantes como de los que ustedes están mencionando, creo que no es un trabajo en conjunto de toda la comunidad educativa y no solo cargar la mochila al profesor, ¿no? Eso hemos hablado antes, claro. Siempre nosotros llevamos esa carga emocional y sentir cierta
culpa, ¿no? Cuando un estudiante presenta este tipo de problemas y nosotros como profesores no sabemos cómo abordarlo. Pero resulta que nosotros nos olvidamos de que estamos educando a personas para que se integren en una sociedad. Por lo tanto, esto es un trabajo en conjunto de toda la comunidad educativa, empezando por padres y apoderados, directivos, profesores, y bueno, y todo el equipo técnico y profesional como psicopedagogos, psicólogos, ¿no? Para enfrentar de la mejor manera una realidad que existe y que cada vez es mayor. El mundo está cambiando, los estudiantes están expuestos a mucha información hoy en día. Los estudiantes de hoy en día no son, los adolescentes de hoy en día no son lo que eran hace 10 años. Y no son lo que van a hacer en 10 años más. Por tanto, claro, tenemos que trabajar en conjunto. El problema, claro, Mariette, el problema viene cuando, como tú muy bien dices, es que esta es la idea y es como debe de funcionar. Pero ¿qué ocurre cuando el padre niega? Cuando los padres te dicen que su hijo no tiene un problema. Es que ahora yo le hablaba con Patricia. Tengo personalmente un problema con un alumno que tiene una profesora asistente, o sea, una asistente en la propia clase. Imagínate el entorno del aula. Un chico con un claro problema de autismo, una señora que está al lado de él para que esté calmadito y el resto de la clase con las casuísticas normales de una clase de adolescentes. Es que el problema, por eso os decíamos que dependía del país y de dónde estemos. Aquí en Egipto tenemos este problema. Los padres se niegan. Ojalá aceptasen. Hay casos en los que sí aceptan que hay un problema, sobre todo de hiperactividad. Yo tengo muchos casos, por desgracia, y que el niño no os preocupéis, lo sabemos y con total discreción trabajamos. Pero es que es la minoría, es la minoría. Lo ideal es lo que tú acabas de plantear, que sea toda la comunidad educativa, empezando por los padres, es decir, hay un trastorno, hay un pequeño problema que podemos solucionar todos juntos. Y podemos si queremos, y lo reconocemos. Claro, de hecho, Mariette, has hecho un pequeño spoiler. Sí, nos has hecho un spoiler. Pero vamos a ver esa preguntita. Vale, vamos al chat. Homogéneo mediante diferentes estilos. Sí, perfecto. Exacto, Marina. Muy bien, mi chiquitina. Esa es la idea. Vale, pues dejamos de compartir y nos pasamos vamos al Book Lab otra vez. Exacto. Sí. Volvemos otra vez. Nos vais a matar, ¿eh? ¿Qué es esto? Comparto, abro, cierro. Venga, volvemos otra vez al Book Club que os proponíamos antes y volvéis a entrar, si lo habéis cerrado, con el mismo código que os envié antes. Si alguien necesita que se lo repita, sin problema. Vale. Okay. Perfecto. Ahí tenéis una serie de definiciones en lo que debería ser un aula integradora. Y podéis elegir varios, 1, 2, 4, lo que vosotros decidáis. Sí, lo que pasa que tendremos, voy a compartir, sí, lo podemos compartir ya, está dando un poquito de tiempo, pero compartimos. Y bueno, de momento 2, 3, 7, lo que os estoy compartiendo para no marearos es el tanto por ciento de vuestras respuestas. Voy a minimizar. Ahí, mejor, sí. Mirad, si todo el mundo ha respondido, el que más ha ganado, de momento se están moviendo. Sí, sí. Esto es como las votaciones de Eurovisión. Sí. Pero nos da, ya fuera de la broma, nos da una visión muy global de lo que vamos opinando. Mirad, la diversidad de actividades gana en este caso con un 78%. Seguido del 65% la participación activa de la familia y la comunidad. Bueno, veo que vais cambiando de idea. Se minimiza por un lado, por otro. La mediación. Perfecto. No recuerdo si era aquí. El botoncito no. Bien, vamos a ir detrás y vamos a ver los resultados en total, y podéis hacer clic para ver en qué os habéis equivocado, qué opción es la más correcta, porque son todas correctas al fin y al cabo, y cuál es la que quizá tuviese menos peso a la hora de valorar o de trabajar esto.
Bien, pues en este caso vamos a ver eso. ¿Cuál de las opciones que os hemos planteado, que son todas correctas, insistimos, pero formaría en mayor grado parte de una clase, una aula integrada o de la integrabilidad? Integrabilidad. Perfecto. Pues que es difícil esa palabra. Sí, sí. De acuerdo. Pues pasamos a... Os paso a compartir. Perfecto. Y aquí tenemos el spoiler de Mariette. Sí. Vamos a compartirlo ahora mismo. Aquí está. Ahí está. Este es... Vale, estas serían como digamos, las características generales, ¿vale? De lo que es la integrabilidad. Cuando hablamos de un currículum comprensivo y diverso y hablamos de una aula integradora, nos tenemos que olvidar, digamos, de esos currículum tradicionales, ¿no? Que consideran a la clase como una masa homogénea, ¿no? Como ha dicho antes Carmen en su ponencia, que ha sido maravillosa. No hablamos de una masa homogénea, ¿vale? Es decir, hablamos de individuos, de seres que tienen su propio proceso de aprendizaje, su propia, pues eso, forma de actuar, su propio bagaje cultural. Entonces, el currículum, aun entendiendo que tiene que tener una estructura general, ¿vale? Pero tiene que ser comprensivo y tiene, digamos, que admitir esa diversidad del aula. También tenemos la reprofesionalización del profesorado. Bonita palabra también, sí. Muy fácil de pronunciar. Esto es súper importante, ya que nosotros como profesores, nuestro deber es el de continuar desarrollándonos y continuar educándonos. Entonces, hay muchas veces que vemos, bueno, pues que un profesor empieza a enseñar y jalas, ya está, ya pasan olímpicamente, ¿vale? Perdón por el coloquialismo, de seguir formándose. Y esto no debería de ser así. O lo que es peor, perdona que te interrumpa, de decir que es culpa del alumno que no trabaje, que no estudia. Exacto. Hay que ver por qué no trabaje, que no estudia. Exacto. Entonces se apuesta porque los profesores, ¿vale? Sigamos, digamos, educándonos y sigamos formándonos. El aprendizaje interactivo y la heterogeneidad de grupos. Ahí también, ¿vale? Entramos en lo que es el aprendizaje cooperativo, porque ese tipo de aprendizaje es el que da muy buen resultado en estas clases, ¿vale? Donde tenemos, bueno, pues gente que puede ser un poquito más especial. Y cuando hablamos de la heterogeneidad de los grupos, significa que, a ver, no vamos a poner a todos los amiguitos juntitos, sino que lo que vamos a tener en cuenta es que a cada uno de esos miembros les vamos a dar, digamos, como un rol de liderazgo, ¿vale? Va a tener su propio rol. Eso es muy importante, ¿vale? Es decir, que el grupo, cuando nosotros ponemos a la clase a trabajar en grupos, que cada grupo esté formado por, pues eso, gente que es profesional en un aspecto, otro niño que es profesional en otra cosita, ¿vale? De ahí la heterogeneidad. Por supuesto, y como ha dicho Mariette, la participación de la familia y de la comunidad. Nosotros no somos Dios, los profesores, y necesitamos de la ayuda de la comunidad, si no, no puede funcionar. Y también, importantísimo, es el trabajo solidario y cooperativo del profesorado. Es decir, que nosotros dialoguemos entre nosotros mismos y que seamos capaces de decir, bueno, pues mi clase está funcionando así, tengo esto, que no seamos, digamos, como muy individualistas y que no queramos compartir. Es muy importante en nuestra profesión el compartir. Es algo que quizá es lo que más ayuda a un niño, y al final los adolescentes lo saben que si han mejorado o han cambiado la actitud con un profesor, tienen que hacer lo mismo con el otro, porque son muy inteligentes, desde que son bebés lo sabemos, ellos saben cómo manipular y cómo hacer para hacer con alguien una cosa y con otro. Los que somos papás lo sabemos, son geniales. Bien, pues hasta el momento hemos estado hablando de problemas, cómo clasificar, cómo calificar
clarificar, cómo puedo identificar, porque al final de todo este proceso lo que pretendíamos era que de alguna forma, si ya no lo habíamos hecho o lo queremos hacer ahora, es cómo identificar que no es que sean adolescentes, es que realmente hay un problema. Bueno, hay un problema, pero forman parte de una comunidad, de un aula. ¿Cómo podemos trabajar, qué estrategias podemos utilizar para nosotros mismos para ayudar a dinamizar esa clase y que haya una cierta, digamos, entendimiento? Ya Patricia lo ha comentado cuando ha presentado esta última infografía, qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, pero además tenemos otro que es posible solución de conflictos. Sí. Voy a recuperar de nuevo, que me encanta esto de pasar de un lado a otro, rápidamente, tengo 19.000, ¿vale? Y os proponemos, pues, cómo podríamos solucionar estas clases con problemas de conducta. Sí, un segundito, tengo que salir para recuperar el Zoom. Aquí tanto, ¿vale? Volvemos a repetir, tanto en los adolescentes como en los adultos, ¿vale? Perfecto. Bien, pues aspectos a tener en cuenta en la resolución de conflictos, una clase con problemas de conducta. En primer lugar es si podemos organizar el espacio. Es decir, evitar lo típico de los niños que son muy listos para un lado, los que tienen dificultad para otro. En una clase de adultos, si detectamos algún adulto con algún tipo de necesidad especial, mezclarlos continuamente, que no, porque tienden, evidentemente, sobre todo cuando son adultos, a protegerse y a cerrarse. Es el típico alumno que está en la esquina o pegado a este lado donde no hay nadie alrededor. Entonces, esto del espacio es realmente importante. Vale, otra cosita que quería añadir del espacio, ¿vale? Y está un poquito relacionado con los alumnos que tienen hiperactividad, es el hecho de salir del aula, ¿vale? Cierto. Es decir, muchas veces nos centramos en ese espacio físico que es el aula, sin olvidarnos que, nos olvidamos de que a lo mejor el centro, el colegio, tiene muchísimos más espacios. ¿Por qué no llevarlos al jardín? ¿Por qué no organizar una actividad en el pasillo? Es decir, que los alumnos, ¿vale?, se muevan. Ahí también estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, a los alumnos que son kinestésicos y que necesitan moverse, ¿vale? Entonces, por un lado, integrar a los alumnos que, para no dejarlos solitos, como dice Lola, en la esquinita, que es donde ellos se van a poner de una forma natural, y luego también, sobre todo, si vemos que tenemos alumnos hiperactivos, pues intentar cambiar el espacio de la clase, ¿vale? Tenemos todo un centro que podemos utilizar como aula y eso es muy importante. Otra de las cosas que se suelen hacer a la hora de organizar también el espacio es crear lo que llaman los franceses una tabla de apoyo, es decir, una mesa de apoyo, que ellos trabajen de forma independiente, pero crear el espacio de manera que el profesor sea un apoyo, pero por un momento, sobre todo en algunas actividades en las que hace mucho ruido, además, que es genial, que seamos como un punto de apoyo. Y es otra forma de organizar la clase. El profesor forma parte del aula, pero es un apoyo en la que los protagonistas realmente son ellos. Esto a los chicos, sobre todo, con problemas de comportamiento, nos ayudan bastante. En segundo lugar, tenemos lo de crear grupos de trabajo en la que coexistan alumnos de diferentes niveles, asignando roles de líderes de aprendizaje. Eso es muy interesante. Los alumnos, por muchas dificultades que tengan, son buenos en algo. Unos dibujan bien, otros conocen palabras, otros les encantan las aplicaciones. Pues una vez que detectamos ese rol de cada alumno, incluido ese alumno que tiene cierta dificultad, lo que hacemos es mezclar, por ejemplo, si hacemos un trabajo de grupo, ese alumno líder en esa destreza forman un grupo y trabajan entre ellos. Los alumnos líderes en dibujar forman otro grupo y trabajan entre ellos. Los alumnos líderes en aplicaciones forman otro grupo y trabajan entre ellos. Y al final lo que hacemos es mezclar esos tres grupos de manera que todos tienen que trabajar porque si falta uno no hay trabajo, y en segundo lugar todos se sienten que son líderes. Claro. Eso es ideal para el caso de los alumnos adolescentes
Insisto, también en los Y adultos. también en los adultos. El tercero es motivar y crear actividades interesantes. Yo creo que esta mañana Carmen ha hablado maravillosamente bien de cosas, con lo cual poco o nada podemos aportar más. El poder de la inmediatez, también lo hemos visto esta mañana, y la importancia del feedback rápido. Con rápido nos referimos a lo que hablaba Carmen, que no sea al final, sino que sea durante el proceso de aprendizaje. Exacto. Para que orientemos a los alumnos. Y esto no tiene nada que ver con adolescentes, adultos, mayores, gente de 60 años. Esto nos sirve para todos, incluido nosotros mismos. Claro. Este feedback también nos va a hacer que reorientemos nuestra metodología de trabajo. Yo creía que esto funcionaba y de repente no, pues cambiamos. Y algo muy importante también. Te lo dejo para ti. Vale, que es a ver, ya sabemos que estamos en un momento en el que la tecnología es básica, pero hay que prestar un poquito de atención, ¿vale?, a la sobrecarga de las TICs y de la gamificación. A ver, un poquito de gamificación siempre está bien, el uso de, pues, yo qué sé, plataformas, páginas web, los Kahoots, el WordWall, llámalo X, son muy importantes porque está claro que eso motiva y engancha. Pero, sobre todo, en lo que son los adolescentes, lo que podemos hacer o lo que podemos crear es un efecto contrario. Es decir, que ahí sí que se dispersen totalmente. Entonces, por un lado, nos podemos encontrar que los adolescentes estén sobreestimulados, ¿vale?, y que se vuelvan ya, también, perdón, como las cabras de Manolo, y con los mayores, con los adultos, podemos encontrar un problema, y es que aquellos que no son, digamos, pues muy duchos en el uso de las tecnologías, pues que se sientan bloqueados. Totalmente y que aislados. Se sientan, digamos, fuera del grupo. Entonces, el uso de las tecnologías está súper bien, por supuesto hay que utilizarlo, es una herramienta súper básica, pero hay que analizar un poquito y hay que reflexionar un poquito cómo llevamos esa tecnología al aula para que realmente sea productiva. Perfecto, bueno, pues ya tenemos todas las herramientas para empezar a trabajar. ¿Pero algún problema? Sí, alguna pregunta. Problema no, ¿alguna pregunta? ¿Algún caso? ¿Algún caso? ¿Alguna pregunta que queráis hacernos? Porque ya tenemos por un lado la identificación del posible trastorno o diferenciación. Por otro lado hemos visto la importancia de trabajar un aula de forma diversa, la pedagogía diferenciada, y por otro lado posibles soluciones. Así que ahora os proponemos que seáis vosotros los que creéis una sesión. Con las siguientes características, Una actividad, ¿vale? Una actividad. Vamos a compartir con vosotros un Padlet, ¿vale? Os vamos a dar una actividad del aula internacional 3, atención, difusión, te queremos y te aceptamos como eres. Esto no es una crítica. Es simplemente, ¿vale? Es decir, ¿cómo adaptaríamos? Bueno, pues una actividad que a lo mejor puede ser a veces un poquito dura, ¿vale? Es un texto que no es muy atractivo para ciertos grupos, entonces, ¿cómo se podría adaptar, ¿vale?, ese texto teniendo en cuenta, digamos, pues que tenemos un aula un poquito especial? Hemos escogido... Voy a compartir primero el Padlet, ahora os dividimos en grupos, pero vamos a dar lo más importante, la consigna, que las instrucciones estén claras. Bien, hablamos de aula integradora y en este caso vamos a dinamizar y a adaptar esta actividad que, como muy bien ha presentado Patricia, es del aula internacional, es nivel B1 y se trata de que tenemos una clase, tenemos una clase de 8 adultos de edades entre los 18 y los 60. ¿Somos malas? Sí, pero es que esto no lo podemos encontrar en una aula auténtica. Gente de edades muy diferentes. De diferentes nacionalidades. Esto también es muy importante. Uno de los alumnos tiene una
problema de TDAH, de Sí. falta de concentración, y otro tiene, pues, bueno, hiperactividad. En este caso los hemos metido dentro del mismo trastorno y falta de concentración, hiperactividad, teniendo en cuenta que cada uno de ellos manifiesta esa característica de manera diferente, ¿de acuerdo? A ver, yo voy a dejar de compartir ahora para compartiros eso. Tenéis el link, ¿no? Tenéis el link, lo acabo de mandar. Vale. ¿Queda clara la consigna, las instrucciones? ¿Cómo lo veis? Y bueno, vamos a dividirlos en grupos, eso sí, ¿de acuerdo? Sí, queremos que, ¿cómo dinamizaríais, ¿vale? Ese textito, ¿cómo lo llevaríais al aula, digamos, para hacerlo, pues, motivador, ¿vale? Y teniendo en cuenta, pues, todo lo que a hemos estas visto. dos personas también, ¿vale? Una persona que es hiperactiva, que no se nos va a estar quietecito, y una persona que tiene falta de concentración. Entonces, a lo mejor para él leer un texto, pues es algo muy, muy complejo. De acuerdo, vamos a dar como máximo unos 15 minutos. Sí, 15 minutitos. Vamos bien de tiempo, unos 15 minutos, y ahora vamos a crear las salas. Considero que 3 personas sería lo ideal por sala, 3, 4, porque no sé realmente cuántos somos. Espérate que te lo digo ahora. Sí, vamos a ver las salas que hemos creado, si no creamos más no hay problema. Claro, hay 6. Hay 6, bueno, pues yo creo que podemos hacer, yo he creado 8 por si acaso, Sí. y vamos a ir a 3 personas por cada grupo. El grupo 1 o sala 1 tendríamos a Tichat, Ali y Alka, ¿vale? En la sala 2 tendríamos a Eva, a Julia Dosal y a Qatar. En la sala 3 asignamos, bueno, supongo por aquí. ¿No? Vale. Sí. Creo que nos van a hacer falta alguna más. Ya, puesto 8 grupos. De acuerdo. La sala 4. La sala 5. Y en la sala 6, que para cuadrar los números vamos a poner a 2, 3 y 2. 3 personas. Y en la última, en la sala 7, a 2 personas. ¿Ponemos a Julia también? No sé dónde le he puesto. Bueno, está en la sala 6. Pues venga, cerramos y podéis entrar en las salas. A trabajar. Somos malas. Somos muy malas. Sí. Ya, karma. A ver, está cerrando. ¿Me habéis mandado a alguna sala? Sí, estás en la sala 6. En la 6. Julia Marín no ha entrado, está en la sala 6. Sí. ¿Y cómo Y me Roberta voy? Valentín. No te han enviado. Yo te he enviado. A ver, mira, voy a hacer una cosa. Sí. Mira, Julia, voy a hacer una cosa. Te voy a mover y te voy a reenviar. No acepta hasta que yo te diga, ¿vale? Te voy a enviar a las 4, que la tengo cerca. Y Ahora. ahora sí. No, espera, a las 6. Ahora a las 6. Jesús. Vete a las 6. ¡Uy! Jesús. Uy, ¿cómo está, chiquilla? Aquí. Y a Marta. Y a A Marta la vamos. Y Olga, ¿te hemos dejado ahí olvidada? No. No es posible. No te oímos, Olga, no te oímos. Si movemos a Luis Macías, que está solo en el aula, en la sala 4. Es verdad. Ay, es verdad, por supuesto. Estaba en la sala 4 yo, pero se me ha desconectado el wifi, por eso he vuelto a entrar. Vale. Vale. Pues Marta Gutiérrez, no sé dónde te he mandado, hija. Estaba en la 4 y me estás mandando a la 8 ahora. A la 8, pues te vuelvo a mandar a la 4. Ahí está. Vale. Y entonces, vale, que con Luis. Ahí A está. ver. Ahora. Perfecto, genial. Damos 5 minutitos y entramos en la sala. Sí. Además, si le damos la letra A a la letra B, no oyen todo. No hace falta entrar. ¿Sí? O a la G. Bueno, mejor entrar. De Olga. Vale. Bueno, yo voy a compartir el Padlet, ¿de acuerdo? Y hemos estado también trabajando, viendo lo que habéis hecho.
os voy a minimizar del todo, como dice mi compañera, para verlo mejor, con lo cual no os veo, pero bueno. Bueno, voy mejor a abrirlo, Patricia, para comprobar que todo el mundo está y luego Vale. ya después lo cerramos. Vale. Ok, perfecto. Yo creo que todo el mundo está ya, ¿verdad? No, faltan todavía compañeros. No, todavía hay gente en las Niña. salas. Hay gente, Vale. sí, Se termina a las 10, ¿verdad? sí. Sí, Vale. nos da tiempo, nos da tiempo. Vale. Bueno, lo vamos a hacer. Hemos estado viendo lo que habéis hecho y efectivamente habéis entendido la consigna. Bueno, ¿qué vais a entender? Sí, seguro que os han pasado estas cosas. No es nada nuevo. Entonces, a ver, es que no puedo acceder a todo el mundo, no sé por qué. Chat. Ok. Ah, bueno, Vale, dile sin que problema, no pasa nada, no pasa nada. Bien, yo creo que ya estamos todos. Sí, creo que sí. Creo que estamos todos. Y bueno, vamos a hacer un breve análisis. Os comparto, estamos compartiendo ya. Voy a cerrar para que lo veáis completamente. Efectivamente, se ha tenido en cuenta los aspectos de chicos que tienen que estar integrados con el resto de los chicos que presentan alguna, digamos, patología o algún trastorno que necesita atención. También la variedad de actividades es interesante, siempre y cuando no excedamos. Esto es importante, ¿de acuerdo? El alumno adolescente tiene una capacidad de dispersarse súper fácil. No mantiene más de 10-15 minutos la atención en un mismo objetivo, con lo cual la idea de dinamizar, de hacer diferentes actividades es interesante. También la idea del líder, lo habíamos marcado por aquí. Había un grupo que había hablado de que a cada alumno de cada grupo tuviese un papel en aquella destreza que sí que sabe manejar de esa forma. Os prometo que la idea de sentirse aislado se disipa por completo, y si es un alumno con un trastorno de conducta, tiene que trabajar, porque si no trabaja el grupo no funciona, con lo cual la idea del líder funciona bastante bien. La actividad propia de lectura debe ser individual, también lo estamos viendo, sí, hay una parte de trabajo individual y otra de trabajo colectivo. Y bueno, no quieren participar en actividades específicas con los jóvenes. Este me parece interesante, yo también lo había marcado. Dice, a veces tenemos en clase alumnos que no quieren participar en actividades con los jóvenes porque no son capaces de entender lo que saben los alumnos de tecnología. Ahí está un poco nuestra labor para, en caso, lo que yo hablaba antes de la table d'appui, lo que hablaba antes que llamaban la mesa de apoyo. En el caso de que sea un alumno concreto el que tiene esta dificultad de adaptación a las tecnologías, en este caso nosotros seríamos su tabla de apoyo. Claro, aquí ya tomaríamos los mediadores. Efectivamente, trabajaríamos ya como esa tabla de apoyo, ese elemento de ayuda cuando vemos que evidentemente las diferencias a veces son casi insalvables. ¿Vale? Pues bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido esta actividad? ¿Útil? ¿Veis que os ha ocurrido alguna vez? ¿Os sentís identificados? ¿Qué tal? No seáis tímidos. No. Podéis hablar, micrófonos abiertos. Venga. ¿Qué tal, Luis? Luis Macías, ¿qué tal? ¿Qué me ha parecido la actividad en sí, la que hemos realizado nosotros? Ahora mismo, sí, la que habéis hecho en grupo. Bueno, sí, interesante, ¿no? Es una actividad de reflexión que te obliga a pensar en diferentes, a ser creativo y pensar también, tener en cuenta esa diversidad que nos podemos encontrar en el aula para en equipo, con los otros compañeros, ver cómo puede funcionar, si no sé, ¿no? Plantear diferentes alternativas, ¿no? Y ver qué caminos se puede encontrar para trabajar la actividad. La he encontrado muy interesante. Sí, bueno, al final el objetivo de todo esto es que buscamos un ideal. Me vais a permitir un segundito, bien. Un segundito que voy a recuperar algo. Y el ideal es tener un aula, en el caso de la adolescencia,
pacífica. En las dos. En el caso de las dos, En las dos. el ideal, el objetivo que queremos es que sea un aula armoniosa, con dificultades, al final son retos para nosotros, pero que sea un aula pacífica. Y la idea del aula pacífica existe. Existe y está, os comparto, aparece en la resolución de conflictos de W, para que se nos oiga mejor, sí, J. Kreider, es muy bonita, pero... Y el aula pacífica lo que busca es valorar la autoestima. Esto es como, parece un poquito zen, pero puesto en práctica os prometo que funciona. Es valorar la emoción positiva, es decir, nunca decir has hecho esto mal, sino cambiar la frase con podrías hacer esto otro. ¿Qué te parece si en lugar de esto haces otro? Siempre de forma positiva, intentando evitar lo que antes comentaba la compañera Patricia de el criminalizar a un alumno. Estigmatizar lo que todavía es peor. La cooperación. Establecer que haya una verdadera cooperación. De esa forma ningún alumno se va a sentir fuera. Aunque tenga 60 años y no sepa lo que es un Word, no importa. Es una forma de integrar. El respeto a la diversidad, eso es vital y muy importante. A la diversidad de educación, a la diversidad de comportamiento, a la diversidad cultural, incluso a la diversidad de los gustos. ¿Por qué no? Me gusta más esto, me gusta más lo otro. Y sobre todo con el objetivo final de encontrar una solución a una problemática. En clase, con adolescentes, siempre vamos a tener problemas. Con adolescentes. Con adultos quizás sea más inusual, no es tan habitual, más llevadero y se puede gestionar de otra forma. Pero la idea es que encontremos el punto en el que, aunque no somos psicólogos, no estamos en una clase de tratamiento, de terapia, no podemos solucionar esos problemas, al menos minimizarlos y llegar a un punto de crear una aula pacífica. Por último, os queremos compartir un vídeo que nos ha parecido más que interesante. El vídeo está en inglés porque lo puso en práctica una psicóloga americana en la Universidad de Pensilvania. Está en inglés, pero está subtitulado en francés. Por si alguien no ha inglés, en francés, no está en español, pero es que yo ni siquiera optaría por el doblaje del vídeo. Se trata de una prueba en la que vemos que a veces, sin que nosotros queramos, terminamos estigmatizando o haciendo que el alumno pierda motivación. Os preguntaréis, ¿cómo es posible que un profesor de forma no consciente puede hacer que un alumno se sienta desmotivado? Pues os voy a compartir este vídeo, me parece una actividad verdaderamente interesante. Bien, voy a abrir porque lo tenéis lo tenemos, pero yo prefiero casi abrirlo y verlo compartiéndolo. Vale, comparte el sonido con ellos. Voy a compartir, un segundito. A ver, hija. Vale, porque lo hemos recuperado desde otro punto. Aquí. Un segundo, a ver. Bien. Voy a compartir directamente y lo abro porque si no, no me deja. No sé qué me ha pasado aquí. Vete al Padlet. Ajá. Directamente en el Padlet, si quieres, vale. Si es que no lo localizo. Vale, aquí está. De acuerdo. Y comparte el sonido con ellos. Vale. Es un segundito. Si damos stop, pero claro, si doy aquí. Ok, esos son los problemas del directo. Vale. Bien, yo creo que lo podéis escuchar. Es que por eso, porque salía la publicidad. Bueno, no, por eso yo quería publicidad. Sí, no. A ver, si recuperamos el vídeo original, ¿no? ¿Lo podéis escuchar? Sí. ¿Lo escucháis? ¿Sí? Sí, lo escuchamos perfectamente. Mi objetivo era ver el vídeo porque es que nos salen continuamente publicidad, por eso yo quería compartir directamente el vídeo. Voy a abrir el vídeo, voy a compartir mi pantalla, mi screen y ya está. Bueno. A ver, que nos dé tiempo. Sí. A ver. Hay tiempo. Relax. Sí.
Si es que habíamos optado para evitar este problema, compartir directamente el vídeo. Con lo cual, yo lo que voy a hacer es, voy a dejar de compartir por un momento. Voy a compartir directamente mi ¿vale? Ok. Vale, ahora no comparte. Bueno, ahora sí. De acuerdo. Bien, ¿lo podéis escuchar, chicos, bien? ¿Sí? Espera, No. ¿No se oye nada? Un segundito. ¿Lo podéis ver? Esto sí. Ok. ¿Lo podéis ver y lo podéis escuchar? No. No. Bueno, a ver. En este caso, es que no sé por qué. Bueno, si no con anuncios, no pasa nada. Bueno, vamos a intentar con anuncios. Es que esa es la historia de los anuncios. A ver. Vale, sin anuncios. Verlo si lo podéis ver, ¿verdad? No, es que Todavía estás no. compartiendo otra pantalla, creo. Otra pantalla, Vaya. Padlet. Ahora. Ahora sí. ¿Está? Sí. Ahora sí. Alhamdulillah. Vale, pues empezamos desde el principio. Yo subo el volumen al máximo, porque es interesante escuchar y ver. Adelante. Biggest fear for an adolescent is written all the way throughout this text. The biggest fear of an adolescent, Jesse, not fitting in, is not fitting in. You talked about acceptance. Now, to understand how this happens and how this looks and what this feels like, I'm going to have you do an activity. This is not your own activity, and just this is not to tax you. These are easy things. This is just to kind of get you feeling what we're going to go over. So everybody, if you would take out a short piece of paper. I'm going to pass out these papers, and just keep them face down. And if you would, no one write on these, write on your own papers. Keep them face down. Yeah. Everybody have one? If you would, just do them one at a time, and I will tell you when to do them. Everybody turn it over, just do your own work, and this isn't meant to be hard. These are anagrams. Just do the first one only. Go ahead and solve it. An anagram is rearrange the letters to form a word. Just one. Just rearrange those letters to form a word. When you're done, I need to see your hand raised. Keep going, we'll wait. Get your hands up, please. Just do number one. Don't go on. Don't go on. This isn't meant to be difficult. Okay, put your hands down. Let's just go to number two. Don't even worry about number one. Go to number two. Solve that one. Again, when you're done, I want to see your hands up. Everybody's hands down. We're going to go ahead and do number three. For number three, rearrange the letters, and as soon as you do, go ahead and put your hand up. Here's what you need to know. You were both given two different lists. This side of the room was given these three words. And left side of the room, here you go. They were given bat. What would the word be? The second one, they were given lemon. Brian, the word? Melon. They were easy. The trick here was both of you were given the third word, which was the same. The third word was Cinerama, which was American. Your first two words on this side of my classroom were not solvable. They were impossible tasks. I'm sorry. I know, but here's what we did this for. I was able to induce something called learned helplessness in the left side of the room very easily within about 5 minutes. I want you to think about what happened to you, this left side of the room, when
You saw the right side of the room raising their hands because they already had the task done. What happened to you during that time? Jory? Felt stupid. You felt stupid? Okay. I felt rushed. Felt rushed? Joelle? I was even more confused. You're even more confused because they all got it and you were still struggling. Chelsea? Frustrated. Frustrated. What happened by the time you got to the third word? Because I'm here to tell you, this side of the room is not significantly more intelligent than this side of the room. That was a random assignment. So what happened to show the differences? Why did you have more of a difficult time with the third word, which was the exact same word? Brian? My confidence was shot. What you experienced was a term called learned helplessness. How many have heard of the term before? Let me see your hands. Learned helplessness is often used in the academic literature to mean what? Jory? Basically, they fail once or can't do something one time, and then they apply that to everything in the future. So the future applications become skewed by that learned helplessness. And here's the thing, and this is what I want everybody to understand. It's usually only used in the academic research. You'll see it in ed psych books. You'll see it in school textbooks when they talk about learning. But I'm going to challenge us to think about how learned helplessness can actually apply to the social scene. Can someone give me an example of how that might look? Tasha? It's like when a guy asks a girl out and he gets turned down, he's not willing to keep asking girls out And he stops trying. That's correct. And I want us to think about girls. We've talked about reviving Ophelia here. I want us to think about how, as we have been going through this book, how does it apply? Think about friendships. Can you induce learned helplessness in friendships? Because it's tough to actually establish and maintain friends. That's a difficult process. Jessie? If a girl sacrifices her morals once in order to gain the approval of her friends or a guy, she's more likely to do it over and over. Yes, and I'm just going to put this out there just to be explicit about it. If Carl becomes victimized one time in grade school, is he likely to stand up for himself the next time? No, and then what happens the next time and the next time and the next time? What we know that we have been learning about is girls have a cultural pressure to be quiet. Girls have a cultural pressure not to be angry, not to use their voices. And so if someone is victimized once, if Allison is victimized once, we can take that same concept of learned helplessness and apply it to social relationships. And so the moral of the story is it's very important for girls to practice and to be able to deal with that. Because our gut response, when we fail, our gut response is to close down. Ya. Ok, vale. Este vídeo lo vamos a dejar en el Google Classroom, ¿vale? Y decidimos ponerlo porque es algo muy visual de cómo nosotros, ¿vale? Como profesores muchas veces de una forma inconsciente, sin hacerlo adrede, muchas veces podemos, digamos, crear una situación en el alumno que realmente le va a afectar, ¿vale? Es decir, le va a afectar su autoestima. Entonces, de aquí os proponemos que reflexionéis un poquito, ¿vale? En vuestra labor, en nuestra labor pedagógica, ¿vale? Y la importancia que tiene el trabajo de las emociones en el aula. Realmente la emoción casi que nos daría para hacer otro taller diferente, pero para que veamos que todo está muy interrelacionado. La complejidad del alumno, las estrategias que nosotros utilicemos para intentar que la clase sea lo más homogénea posible con el objetivo de que el alumno aprenda, avance y no pierda la motivación. Y la motivación es la clave de todo. Un alumno sin motivación jamás avanzará en nada. Y esa es la parte de la emoción que tenemos que trabajar. Esa sí es nuestra labor. Y bueno, muchísimas con esto gracias. hemos terminado. Esperamos que os haya gustado, esperamos haber aportado un poquito, algo. Y sobre todo que lo hayáis pasado bien. Sí, sí. Y vale. nada, y aquí nos Muchas tenéis gracias para todo. Venga, muchísimas gracias.
Gracias, Gracias, muchas Gracias, gracias. Gracias. Gracias, chicas, gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias y con puntualidad británica, que no egipcia. Vamos, lo habéis Que conste clavado. que nosotros